Buenas tardes. Qué bendición poder tener acceso a la palabra de Dios de una manera tan fácil como hoy la tenemos. Antes era de una forma, no sabemos cuándo será de la siguiente forma, pero confiamos que el Señor nos va a ayudar en su momento a entender las cosas, a tener la bendición de volvernos a congregar. No te puedo asegurar cuándo será esto, pero pues es altamente probable, como siempre lo he dicho, bueno, no siempre, desde hace 4 años. Yo empecé a predicar, a los que han estado con nosotros son testigos, que desde hace 4 años empecé a predicar bajo una premisa, que nadie sabe la hora ni el día, pero dadas las circunstancias que se fueron dando desde hace 4 años a la fecha, 4 años y medio de hecho, empecé a compartir bajo una premisa que no estoy diciendo que sea doctrina, de ninguna manera, de que sea lo que va a pasar. Yo no soy profeta ni nada por el estilo. Y empecé con una premisa que era, y que sigue siendo, ¿qué tal que nosotros seamos la última o de las últimas generaciones de creyentes, nacidos de nuevo, redimidos por la sangre de Cristo en la tierra? Y hace 4 años comencé con esto, y qué tal que, y las cosas no estaban como hoy están. Estudiando la historia, alguien que haya nacido por ahí de 1900, que ayer conocí un señor por televisión que tiene 120 años. Bueno, ese señor de sus 120 años pasó por una Primera Guerra Mundial, por una Segunda Guerra Mundial, pasó por una pandemia, pasó por otra pandemia de la gripe española, vio a un señor que mataba judíos, que quería conquistar al mundo y que pues obviamente pintaba que era el anticristo. Sin embargo había iglesia aquí. Pasó por situaciones, por una gran crisis económica, la Gran Depresión. Pasó por otra crisis económica muy fuerte de los 80s con el tema del petróleo. Pasó la posible destrucción del planeta entre Rusia y Estados Unidos con John F. Kennedy, que tenía el botón rojo, a punto de oprimir el botón rojo por la amenaza de la bahía de Cochinos en Cuba. Estoy hablando ya de los 60s, me salté a los 80s por lo de la crisis del petróleo. Ha pasado vio todas las cosas de los degeneres, como en los tiempos de Noé, que se casaban, se daban casamiento, compraban, vendían, y fue testigo de una liberación a la fecha de las cosas de la sexualidad. Y este hombre de 120 años que salió ayer en la televisión, quedé pensando todas las cosas que ha visto, que yo no, y que si yo hubiera visto, yo hubiera pensado, pues no, que ya viene el Señor. Porque pues todas las señales como que han estado, pues ya, ¿no? O sea, pues cercanas, ¿no? Tantas crisis, tantas epidemias, guerras, rumores de guerras, enfermedades, pandemias, y todo eso este hombre lo vio. Pero lo que nunca ha visto fue cosas como las que hoy estamos viendo, pues una situación en los gobiernos que ponen a personas con una situación pues no muy definida en cuanto a su personalidad, de la cuestión de género y demás, posiciones importantes. Él no había visto una pandemia que fuera no localizada solamente en ciertos lugares, sino una pandemia a nivel mundial.
fue también cosas que no ha visto, como la tecnología que ahora hay, algo que tampoco había visto este hombre y que ya lo vio, puesto que hasta ayer seguía vivo, aquí en México, por cierto, más mexicano que el nopal, y que cuya alimentación se basa en tortillas y frijoles negros, a la fecha principalmente. La hija se veía más anciana que él, esos hechos, enviudó hasta creo que hace mucho tiempo. Y algo que él no había visto es lo que hoy tenemos, que la ciencia ha avanzado, como dice Daniel, ha avanzado a puntos en donde ya está llegando la ciencia a términos no de ir al espacio o a otros planetas como en las películas, ha ido a otros lados más avanzados como la genética, como la información, como la capacidad de informarse en segundos. Y eso son muchos, entre muchos indicadores que el tiempo está cerca. Entonces esta premisa que yo he predicado durante 4 años y medio, la vuelvo a sacar hoy con la conferencia del día de hoy. Y se llama, como decía la pastora, y el que oye, diga, ven. Es uno de los finales del libro del Apocalipsis. Este versículo está al final en el Apocalipsis 22, del 16 al 17 y del 20 al 21. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Repito, Apocalipsis 22, 16 y 17. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 17. Y el espíritu y la esposa, ya no es la iglesia. Hay un cambio ahí. El primero fue: he dado este mensaje en las iglesias, pero en el versículo 17 hay un cambio dramático en donde dice: y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Ven a dónde? Si estaban en el cielo. Ven a la tierra. Pero la iglesia, ya no estando en la tierra, sino como esposa, ya no como la novia de Cristo, sino como la esposa, estando en el cielo, le dicen, ven, pero ven a la tierra para que se haga tu voluntad. Y el que oye diga, ven. Así es que tú y yo tenemos que decir, ven. El que da testimonio de estas cosas dice, o sea, Cristo, que es el espíritu de la profecía, dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y contesta la iglesia y el espíritu, amén, sí, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven, ven Señor Jesús. Hemos estudiado Apocalipsis 1, 2, 3 y el 4, en donde culmina la era de la iglesia y dice, sube acá, y está toda la adoración en Apocalipsis 4, pero hoy quiero hablarte de Apocalipsis 5. Apocalipsis 5 es lo que está por suceder, porque no ha sucedido, no ha pasado. Apocalipsis 4 es un paréntesis en un presente continuo eterno, donde fue, es y será, como es el Apocalipsis. Apocalipsis 5 no ha sucedido, porque es cuando, lo vamos a leer, es lo que cuando pasan todas las cosas anteriores que hemos hablado, que el Espíritu Santo y que Jesús han dado ese testimonio en las iglesias, hablando de la Odisea, la iglesia del último tiempo y la iglesia de Filadelfia. ¿Ok? Hemos hablado que hay 3 puertas. Actualmente en la tierra hay 2 puertas.
una puerta que está cerrada, ¿sí?, a Cristo, que es la iglesia de la Odisea, y que está la invitación a que abran la puerta para que entre Jesús a esa iglesia que es de Él. Y está otra puerta, que es la iglesia de la Odisea, que dice que esa puerta nadie ni la abre ni la cierra, sino solamente el que tiene las llaves de David, que es Jesucristo. Entonces hay dos puertas en la tierra, ¿ok? La de la Odisea y la de la iglesia de Filadelfia. Pero hay una tercera puerta que siempre está abierta, que es la de Apocalipsis 4. Esa iglesia está abierta y seguirá abierta para que el momento en el que el Señor le diga a su iglesia, ven, seremos arrebatados. Y empieza Apocalipsis 4. Pero en Apocalipsis 5, que lo voy a leer, es muy importante que leamos todo el capítulo, ¿ok? Todo el capítulo. Así es que acomódate y pon atención porque es lo que está por venir, ¿ok? Si alguien dice, bueno, después del arrebatamiento, ¿qué? Bueno, después del arrebatamiento dice en Apocalipsis 5, 1, 14, del 1 a 14 dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Todo esto lo voy a ir explicando. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún, ni siquiera mirarlo. Versículo 4, y yo lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de verlo, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahorita voy a aclarar ese punto central. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, eso eres de lo que era digno, de tomar el libro, y de abrir sus sellos, es decir, los sellos que dan paso a la gran tribulación, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y los que le dijeron eso fueron no los ancianos, nada más, no los ancianos, sino los que fueron redimidos, es decir, que estaban antes en pecado, pero que ahora están en el cielo y le están diciendo, tú eres el único digno porque nos redimiste, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación, no nada más de los judíos, no nada más de los que guardan el sábado y la ley y quién sabe qué cosas, no nada más de los de la Odisea, nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ahí ya no había iglesias. Y nos has hecho para nuestro Dios hasta ese entonces reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y entonces miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, millones de millones.
Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron, y al que vive por los siglos de los siglos lo adoraron. Al que vive por los siglos de los siglos. Y ese es, mis queridos, la culminación del plan de Dios. Vamos desde el versículo 1. Versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ese libro de 7 sellos representa, como en los pergaminos antiguos, no es un libro con pasta, con cuerpo, así como los conocemos hoy, eran pergaminos, y que en esos pergaminos está escrito el juicio final de Dios sobre el pecado y la maldad de toda la humanidad. Antes del juicio a Satanás, primero comienza el juicio sobre el pecado y la maldad de toda la humanidad que se ha alejado y se alejó voluntariamente a Dios. Anteriormente esos libros eran sellados con cera, y este libro estaba sellado por dentro y estaba escrito por dentro y por fuera. Y es que antes, como dice el versículo, un libro estaba escrito por dentro y por fuera, eran cláusulas de propiedad, ¿sí? Eran cláusulas de propiedad de algo y se sellaba, pero por afuera, o sea, la parte que daba hacia afuera, a la vista hacia afuera, eran con letras muy grandes, indicaban el título de propiedad, los sellos y las condiciones generales de un trato o de un acuerdo o de un pacto o de una orden. Y se iban sellando conforme iba pasando por los diferentes niveles o conforme las autoridades, y los romanos tenían 7 sellos. 7 sellos en que se tenían que ir rompiendo cada uno. Los hebreos tenían 3 sellos, acostumbraban principalmente 3 sellos. Y entonces el objetivo del libro, que es la culminación de los tiempos, habla acerca de la propiedad de Dios sobre su creación y su juicio. Este libro es diferente al libro de la vida, al libro de las obras, ¿sí? que se menciona posteriormente, donde vienen escritos los nombres de las personas. El libro sobre los juicios de la gran tribulación se van a ir cumpliendo conforme se vayan rompiendo los sellos, que es la continuación de Apocalipsis 6 en adelante, los sellos que son los juicios de Dios, así como las copas y demás. En el versículo 2 entonces dice: y vi un ángel que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni hay siquiera aún mirarlo. Estos versículos 2 y 3 claramente indican que no ha habido, ni habrá otro digno que hacer juicio y ser coronado, siendo, ojo, humano y Dios. No había ninguno digno, porque había ángeles que están en el cielo y que nunca han pecado. Estaban los redimidos, y que por el hecho de ser redimidos no fuimos redimidos ni por nuestras propias obras. Pero los que estaban ahí redimidos, que están adorando, que vamos a ser nosotros, los de la iglesia, que seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Para los que insisten en querer quedarse, que se queden, si quieren, dice aquí,
Los redimidos ya estamos ahí en Apocalipsis 5. Los redimidos, porque redimidos ¿de qué? Del pecado, de la culpa y de la muerte. Entonces, no había por eso ninguno digno. Por un ángel, ser celestial, nunca pecó. Los que están aquí, millones de millones, todos fueron redimidos. Entonces, por eso no había ninguno. Uno que haya sido, por un lado, hombre, y que no haya sido redimido por otros, sino que que redimió a otros, que nació sin pecado y que fue inmolado y pagó por nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, al no haber otro más que, pues no había, porque tenía que cumplir con las condiciones de Dios y las condiciones de ser santo, puro, sin mancha, y por eso lloraba. Y dice en el versículo 4, y lloraba yo mucho porque no había ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, y ni siquiera de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En el versículo 4 y el versículo 5 hablan del león de la tribu de Judá, que por cierto Judá significa alabanza. Y esto es el cumplimiento desde Génesis hasta Apocalipsis. Estaba entonces en Apocalipsis 49, versículo 8 y 10, está Israel, ya Israel, está Jacob bendiciendo a sus hijos. Y cuando viene para bendecir a Judá, dice en el versículo 8, Génesis 49, 8 al 10, dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano es sobre la cerviz de tus enemigos, es decir, sobre el dominio, con dominio sobre sus enemigos y su dureza. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Versículo 9, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó y se echó como león a esperar, así como león viejo. Y viene una pregunta, ¿quién lo despertará? El león, ese león de esa tribu, está siendo despertado. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Silo, mi amado, significa enviado. El enviado del Padre, el león como león viejo que está esperando, el de la tribu de Judá. Los israelitas a la fecha no entendieron que el reinado iba a venir por la tribu de Judá, no entendieron que el sacerdocio debería de venir de la simiente divina de Judá, que a él se le dio. Nunca entendieron lo que entendió Abraham al ver a Melquisedec, que no era, todavía no existía los levitas. El Melquisedec que vio la primera teofanía que vio Abraham al ser rey de paz y rey de justicia, no puede ser otro más que una manifestación sacerdotal de Jesucristo. Dios posteriormente le dio el sacerdocio a humanos, a Israel, y escogió a Leví de entre ellos, donde proviene Aarón y su familia, que heredaban el sacerdocio por nacimiento, por su simiente, un sacerdocio humano pero perenne, y además sin ningún mérito, sino por el hecho de haber nacido de los hijos descendientes de Aarón, solo por eso tenían el sacerdocio.
ya de nacimiento, y ninguno otro más podía hacerlo. Y aquí están los millones y millones de redimidos que nos has hecho reyes y sacerdotes, porque no somos reyes y sacerdotes por la genética, no somos reyes y sacerdotes, como vamos a ver, porque somos descendientes de la tribu de Aarón, ni tampoco tenemos la ley, ni nada que tenga que ver con la ley judaica. Por eso lo del Sabbat es el Sabbat de los judíos, pero Jesucristo es Señor aún de los sábados. Que no te cuenten que tengas que guardar el sábado, porque Jesucristo es Señor aún de los sábados, y a Jesucristo se le apareció a sus discípulos en domingo y resucitó en domingo y estableció el domingo. Que no te cuente nadie. Silo, el enviado. También tenía que ser de la raíz de David, un pacto que hizo Dios con David, diciendo que este Silo, este enviado, este Mesías, este Salvador, iba a venir de su simiente, no de la de Aarón, de su simiente, que David era de la tribu de Judá. Dice en Samuel, 2 de Samuel 7, del 12 al 16, y el versículo 29, te lo leo rápidamente, dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. David escogió a Salomón, físicamente hablando, como el que heredaba. Lo escogió David por instrucciones de Dios, pero aquí le está diciendo otra cosa. Dice: levantaré a uno después de ti, uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, que es el milenio. Yo le seré el padre, yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, con azotes de hijos de hombres. Lo cual sucedió no porque haya hecho mal, sino que cargó tu mal y el mío. Pero su misericordia no se apartará de él, como a la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, le dice David, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Y se está refiriendo no al reino de los cielos, se está refiriendo al reino terrenal del milenio, donde sea la resurrección después de la gran tribulación y después de todas las cosas que sucederán, y que es el juicio, y es enviado, el enemigo es atado y demás. Viene el reino de 1000 años físicamente de Israel sobre todas las naciones, con David, este David resucitado, los 12 apóstoles juzgando. Dentro de los 12 apóstoles incluimos evidentemente no a Judas Iscariote, sino a Pablo, reinando sobre la tierra, resucitados. En ese, lo que quede de las personas y los resucitados, lo que quede de las personas en la tierra, en ese reino milenial aquí en la tierra. También vemos que 750 años antes de Cristo, en Isaías 11, versículo 1 y 2, habla del reinado de este Mesías, que por eso en Apocalipsis dice del linaje de David. Dice en el Isaías 11, 1 y 2, saldrá una vara del trono de Isaí, que es el papá de David físicamente, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Por favor, lee todo el capítulo 11
de Isaías para que comprendas mejor esto. Entonces aparece esto, dice: no llores, es del linaje de David, de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Y de repente en el versículo 6, ya vamos a Apocalipsis 5, nos vamos a regresar a Apocalipsis 5, y en el versículo 6 dice: y miré y vi aquí en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Quiero que pongas atención en esto. En el versículo 6, no vio al león revestido de gloria y poder. Dice: no temas, el león de la tribu de Judá que ha vencido. Y en eso voltea y ve un cordero. No vio un león. Vio un corderito. Y digo un corderito, no nomás para allá, es que hay personas que todo lo hablan en chiquito. Dice, esta palabra es arnión, a diferencia de arnón. Arnión significa corderito. El corderito que se presentaba para la Pascua lo deberían de tener antes, por lo menos 4 o 5 días en la familia, para que vieran la inocencia del corderito que iba a ser sacrificado. No es ser malo, no es ser sádico, sino que los judíos tenían que entender algo que no entendieron, pero que ahora a nosotros nos es revelado. El cordero, ese corderito que sacrificaban, posteriormente lo entregaban para sacrificio, voltea Juan y entendió perfectamente bien por qué vio a un corderito. Vio al cordero sacrificado en Isaías 53. No vio al león de la tribu de Judá de Apocalipsis 1, con ojos de fuego y con rostro de sol, blanco, resplandeciente. El león de la tribu de Judá vio al cordero, el de Isaías 53. Es decir, la imagen del Antiguo Testamento del Mesías sacrificado y traspasado, y el que vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, está recibiendo la posesión de la creación y hacer su juicio, porque Él es el que venció. El que venció no fue el cordero, no fue, perdón, el león, fue el cordero inmolado. Ese que viene en Isaías 53, ese que soportó toda la presión del infierno en el huerto de Getsemaní, solo y sin ayuda, hasta sangrar de angustia. Imagínate toda la presión del infierno, de los demonios, toda la presión de la maldad y del pecado encima, diciéndole a sus oídos una y otra vez: no te va a resucitar, no te va a resucitar Dios, vas a pasar por esto en balde. No merece la humanidad tu sacrificio, no mereces pasar por esto, y todo el odio y el desprecio sobre Cristo, hasta empezar a sangrar de angustia. Ese es el que vio, el que murió, el que traspasaron cuando salió agua y sangre, cuando le metieron, antes por compasión, se supone, los romanos perversos, malvados, le rompían las piernas a los sacrificados, a los crucificados, para que terminaran de jalarse hasta el último suspiro, y dejaran ya de respirar y murieran. Los que aguantaban más. Aquí Jesús ya le había sido arrancada la espalda con un látigo, con plomo, con espinas de plomo, que donde le pegaban y jalaban, cuando jalaban rasgaba la piel, ya no tenía piel, ya estaba la espalda destrozada, estaba
carne abierta, carne afuera, sangrando. Luego le pusieron un manto para burlarse de él, luego se lo arrancaron, y cuando se lo arrancaron terminaron de arrancar lo que quedaba de pellejo, de piel. Ese murió y murió y murió y murió de dolor. Le metieron, por si las dudas, una espada, una lanza, perdón, de romanos, aproximadamente de unos 30 centímetros de largo entre las costillas, y traspasó, por eso dice que lo traspasaron, traspasó rompiendo las costillas seguramente, y le llegó y le traspasó el corazón. En Juan 19, 34, 35, por eso dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Estuve investigando más a detalle, ya había una explicación de lo de por qué sangre y agua. Lo que hubo ahí fue un derrame del pericardio, que es el corazón. Es la acumulación de un exceso de líquido en la estructura en forma de saco alrededor del corazón, que es el pericardio. El pericardio tiene dos capas. El espacio entre las capas normales contiene una fina capa de líquido. El derrame del pericardio es la acumulación de excesos de líquido en la estructura, en la forma del saco alrededor del corazón. Es decir, es como una capa de cera líquida que rodea el corazón, un aceite líquido con un poco de sangre. Cuando sale agua y sangre, es que su corazón tuvo esta manifestación, que salió agua y sangre, porque le rompió la capa de lo que quedaba de corazón, y salió agua y sangre inmediatamente, porque lo metió entre las costillas de su costado, justo en el corazón, y al sacarlo brotó esa agua, que en realidad no era otra cosa más que ese líquido transparente. He estado viendo fotografías, es como una cera, como un líquido, como un aceite transparente, obviamente un poco rojo, que cubre al corazón y se derramó. En el Salmo 22 dice, 22:14, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyunturaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Su corazón fue traspasado. Salió agua y sangre. Jesús se le desbarató el corazón, literalmente. ¿Sabes? Déjame hacer un paréntesis. Antes de volver a leer el Salmo 23, y digas, el Señor es mi pastor, y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Su vara y su cayado me infundirán aliento, me pastoreará. Antes que reclames algo por el Salmo 23, lee el Salmo 22. Todo. Y hasta entonces vas a entender el Salmo 23. Y solo hasta entonces vas a entender el Salmo 23. Bueno, eso fue solo una información. Versículos 7 y 8, regresamos a Apocalipsis 5. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro,
Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cuáles santos? Los que estaban en la tierra, esos ya no están en la tierra. Ya están en Apocalipsis 5. Son tus oraciones desde todos los cristianos que ha habido en todas las generaciones, que han estado clamando: ven, 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 venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Por qué crees que enseño así a orar a los discípulos? Porque nuestra oración son las que están llenando esas copas. Es lo único que queda de nosotros en la tierra. ¿Sabes qué es? Son esas copas llenas de nuestras oraciones. Nuestras oraciones no se quedan. Cuando oramos, cuando alabamos, decimos: ven. Y estamos llenando esas copas. Es en lo único que participamos. No participamos por las grandes cosas que hagamos en la tierra. No participamos por los grandes congresos. No participamos porque tuvimos grandes congregaciones. No participamos porque tuvimos gran elocuencia al predicar. No participamos porque tuvimos muchos éxitos. Participamos porque oramos día y noche, durante generación tras generación, y nosotros somos la última, somos la generación que vamos a llenar esas copas. Somos los que vamos a llenar esas copas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Copas de oro llenas de un incienso santo. Por eso cuando ores, te digo lo del Salmo 23, y cáete de rodillas y di: ven, Señor Jesús, ya ven. Cumple tu tiempo, cumple tu voluntad, cumple, Señor, el plan profético, cumple, Señor. Ven, arrebata tu iglesia, que esto ya se termine, porque cada día está peor, que esto ya se acabe, Señor, que el último de los gentiles sea añadido. Si me quieres usar a mí para eso, bien, si no también, pero solamente te digo: ven, ven, Señor Jesús. Ya viste lo único que vas a participar. Tenemos que seguir haciendo lo demás. Tenemos que seguir haciendo como en la predicación pasada, de amarnos unos a otros, de los hábitos y todo, pero por encima de todo esto es: ven, ven. Y vino y tomó el libro a la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ya lo leí y adoraron. Antes de los sellos y el juicio están nuestras oraciones. Esos sellos empiezan a ser rotos, y en cada sello que se rompe empiezan los juicios de Dios sobre la tierra. Está castigando el Señor la maldad del hombre. En ese trono hay un arco iris, que es el pacto de no volver a destruir la tierra y a los que habitan en la tierra con agua. Pero al empezar a romper los pactos, el primero que rompe es el del caballo blanco, que es el anticristo. Empieza a romper los sellos. Voy a empezar a cerrar. Apocalipsis 5:12, el que decía a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Por supuesto, no son palabras de más.
Son 7 palabras, ayúdame a contarlas. Dice: el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Son 7 cosas. No hay nada escrito de más. Esas 7 cosas son exactamente las contrarias. Las 7 cosas que representaban la cruz. En lugar de poder, la cruz representa derrota. En lugar de sabiduría, la cruz representa necedad. Para los griegos era una necedad el Evangelio, como un crucificado. Para los nórdicos era una burla, el Dios de los anglicanos. ¿Cómo iba a ser su Dios un carpintero crucificado por los enemigos romanos? En lugar de Odín, el gran Dios. Era una necedad. En lugar de sabiduría. Debilidad en lugar de fortaleza. Debilidad. ¿Cómo se va a defender un cordero? Un corderito. ¿Cómo se iba a defender un corderito? Para ser sacrificado violentamente. Esa palabra que dice en hebreo para sacrificar al cordero, que le cortaban el cuello, esa palabra significa una muerte con violencia. La cruz representaba vergüenza en lugar de honra, humillado y desnudo y desfigurado. Se burlaban de él, diciendo: a ver, que se baje de la cruz. A ver, creo que está diciendo: Elí, Elí. Creo que le está llamando Elías. A ver, espérate, a ver si viene Elías a bajarlo de la cruz. Otros se burlaban diciendo: sanó a otros, y míralo. Vergüenza profunda. Por eso la honra. Desgracia en lugar de gloria. El que se esperaba como un rey redentor estaba muerto, colgado en una cruz. Y maldición en lugar de alabanza, porque era maldito el que colgaba de un madero. Por eso dicen, y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, porque él, siendo rico, se hizo pobre. La riqueza, el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Jesucristo resucitó. Y por eso es que cuando Juan voltea, no vio al león de la tribu de Judá. Vio al cordero inmolado. Él resucitó. Versículo 13 y 14, con esto termino, dice: y todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Fíjate, todavía hay cielo y tierra y mar, como hoy, pero está al final de la gran tribulación. Dice: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder, por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos. Si estás junto a alguien
que no sabe lo que es adorar a Dios todavía, enséñale, postrándote al menos de corazón, como ellos, porque es lo que vamos a hacer todo el tiempo. En todo el capítulo 5 de Apocalipsis, nuestra posible participación es hoy y aquí, como decía antes, y es orando. Los santos de generaciones pasadas lo hicieron y nosotros es probable que llenemos esas copas como la última generación. Ven, ven, Señor Jesús. Ese es tu clamor. Quiero que oremos. Si quieres orar, vamos a orar. Apocalipsis 22, 16, 17 y versículo 20 y 21. Padre, en nombre de Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio en todas estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Repite conmigo de corazón, ven, Señor. Ya ven, Señor. Tú eres digno, Señor, de que esto termine. Tú fuiste traspasado. Tu corazón se derritió como cera. Señor, no queremos pecar más de injusticia al no reconocer de esto y ser egoístas, ser carnales, estar enfermos del mundo, estar enfermos de tanta cosa del mundo, de tanto egoísmo y carnalidad. No queremos ser egoístas, Señor, sentirnos ya salvos y dedicarnos a nosotros. Señor, que nuestro clamor cada mañana sea, ven, 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 Señor Jesús, hágase tu voluntad. Queremos llenar esas copas de oro, de incienso que son nuestras oraciones. Las llenamos, Señor, de oración. Venga tu reino, Padre. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados. Nosotros perdonamos, por supuesto que perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Danos hoy el pan de cada día. Con eso nos conformamos, con el pan de cada día. No con un patrimonio, nos conformamos con el pan de cada día. Líbranos, Señor, de la tentación y guárdanos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, la honra, la alabanza, el poder por los siglos de los siglos. Por eso hoy como novia, Señor, no como esposa todavía, sino como novia, estos que están viendo, Señor, yo te decimos, ven, ven, Señor Jesús. La novia y el espíritu dicen, ven. Y al que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome agua de la vida gratuitamente. Ven, Señor Jesús.
Quiero terminar con el versículo 21 que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Les amo y les extraño, pero probablemente a nosotros nos toque terminar de llenar las copas. Muchas gracias. Te dejo con la pastora.